Preparadísima. Listísimo. Bueno, dale. ¡Qué sorpresa! ¿Sabes que re estoy para una segunda parte del Yo Nunca? Y me voy a venir y me vine vestido de la misma manera en la que hice el primer Yo Nunca, porque quiero respetar la esencia del Yo Nunca. No me la vi venir. Sacamos. Dale. Yo nunca robé algo en un supermercado chino. No, soy cero chorra. No robaste nada. No, No, ay, prometo que no estoy chica. No, pero fue de chiquita. ¿Sabes que no? Me agarra mucha culpa, pero tengo una amiga que la voy a escrachar. Tiene una teoría que él no compra quesos, los roba. Capaz en algún kiosquito me quedé con un caramelo de más, pero no mucho más que eso. No. De chorear, abrir cartera, bolsillo, no. Sí, obviamente. ¿Ah, sí? Y sí, una galletita, algo que sos chiquito. Pero lo hice de chiquito, lo hice de chiquito. Sí, he choreado. ¿Quién no ha robado un chiclecito, una galletita? Me he agarrado esos maquillajes que son por ahí muy chiquititos y me metieron muy mal, sí, muy mal. ¿Quién no se robó un chocolate del kiosco? Dale. Estamos hablando de cuando eran chicos, no ahora, no. ¿Qué sé? Claro, unos billetitos que estaban ahí sueltos. Yo nunca pensé que el bebé de un amigo o amiga o familiar era feo. No, real que no. A mí generalmente me gustan los bebés. Porque toda la gente que me rodea y tengo bebés son preciosos. Sí que tenía un amigo que de bebé era muy feo, pero un amigo. Sí, Sí. Obviamente los bebés generalmente son feos. me ha pasado muchas veces. No voy a dar nombres. Pero viste que ahora ya se dice un poco más. Ah, no sé si se dice. Igual no se dice, ¿no? ¿Se dice? Lindo. La cara de marciano. No sé si se le dice cuando Pero- comienza el bebé. ¡Qué feo! Yo nunca mentí cuando me preguntaron a quién voté en las elecciones. No. No, nunca mentí. Nunca mentí porque tampoco tengo una opinión muy formada políticamente, así que... Nunca lo digo. Evitar la información no es mentir. Tienes razón, Jorge, vos tenés razón. Fui reticente, omití información, que es distinto. ¿Y por qué canta la mano? No sé. Yo nunca pasé más de 3 días sin duchar. Creo que no, pero capaz que algún camping o cuando me hice un viajecito de esos, sí. Nunca. No, ni pedo. Creo que no. No, vos. Pero si tenés una ducha, ¿no te bañás? ¡Qué sucio, qué sucio! Sí. Me baño 2 veces por día y 3 en verano. Hoy por hoy soy muy limpio, pero ha pasado que... En las vacaciones. ¿Vivís solo? Sí, ahí es otra historia. Chico. Pero no me tolero el pelo ni el... No, el pelo. El chivo no, porque no chivo. Yo estaba pensando más en dinámicas tipo viajes, viste que capaz entre una cosa y la otra se te complica bañarte, pero no, 3 días no, me parece una vergüenza. Yo nunca seguí a alguien en Instagram por compromiso. Sí, re sí. 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 Sí, re. Hoy. ¿Viste cuando estás en una juntada y te dicen, che, Gorno, ahí te seguí en Instagram? Ay, dale, ahí te sigo. Lo sigo y ponele al mes lo dejo de seguir. El último así por compromiso. ¿Vos estás esperando que te diga hoy? No es así. Ah, ok. ¿Cómo seguís? No, pero alguien que me siguió, que es amigo de amigos y me siguió y viste cuando decís como, bueno, follow. No, a la última fue por laburo, viajé hace poco por trabajo y bueno, conoces a gente en esos viajes y cosas que tenés un vínculo re intenso y después no lo ves nunca más en tu vida, entonces hay una cosa medio de compromiso. Creo que fue un creador de contenido. No, me muero. Tipo, tengo... No puede ser el nombre. ¿No? No puede ser el nombre. No puede ser el nombre. Sigue el compromiso. ¿En serio? Los banco una bocha. Yo nunca choqué un auto y me fui sin decir nada. Ay, no, si ni auto tengo, no. No manejo ni de onda. No con una bici, nada. Nunca. No, pará. Nunca. Lo he hecho, pero suavecito, pum, no, algo grave. Cuando salí del auto, haces tic y te vas. Le voy a mandar este video a una amiga, porque se lo choqué a una amiga y me fui, boludo. Me vio y me empezó a correr. Un estacionamiento muy grande en un club, ¿viste? Mucho más chica. Meto marcha atrás y le doy como un besito a un auto. Y mi amiga de al lado me dice, raja, boludo, raja ya. Un primer arrajo. Cuando miro el espejo retrovisor, veo a mi amiga. Hija de puta, me chocaste el auto a mí y te estás yendo, ¿me entendés? Y bueno, nada, paré, me comí una puteada terrible y me tuve seguro todo, ¿eh? O sea, fue un besazo, no fue un besito. Pero choqué el auto a una amiga, sí.
Yo nunca tapé un baño que no era el mío. Ay, no, tampoco. Gracias a Dios nunca me pasó eso. Seguro que sí. Sí. Mucho papel tirado, pero no, yo no, viste que los baños que te dicen el papel en el tacho de basura, viste que te dicen no tirar. ¿Qué es eso de no tirar el papel en el inodoro? He roto baños. No tengo un recuerdo de decirte este día en tal lugar, no, pero puede que sí. Sí, la paso muy mal. Soy muy vergonzosa. ¿Preferís un tacho de basura con toda caca adentro? Haciendo cosas, vomitando, apoyándome en la mochila. El papel está hecho para que se desintegre en el agua. ¿Cómo no vas a tirar dentro del coso? ¿Lo haces en un tachito? Y encima, tipo, si le decís a la persona, decís tipo, che, no digas nada. Mamá, Sofía, tapó. No, callate. Horrible. En mi época oscura. ¿Quién va hacia el tachito lleno de caca, con papel con caca? Yo nunca falsifiqué una firma. He intentado. Sí, en el colegio. Sí. Sí. En el colegio la firma de mis viejos para poder salir antes o cosas así, pero soy pésima. O sea, se notaba mucho que no era mía. De padre. Muy fácil de falsificar la firma de mi padre. Ha pasado, y dudo porque pasó una sola vez en el colegio, pero nada grave. Pero no por algo malo, sino porque por ahí mi mamá no podía firmar algo, o me había olvidado de dárselo para firmar y fue como, che, La de mis viejos en el colegio. ¿Para qué fue? Viste que el cuadernito de comunicaciones te dan una ¿Te nota. cagaron a pedo si firmaste vos o Sí, porque me cagaron a pedo y yo era como alumno regular bien y no tenía que tener ningún tacho en la familia. Y bueno, nada, qué sé yo. A ver si el editor puede seguir mis dedos y hacerlo. Muy bien. Yo nunca mentí sobre mi edad. No. no, jamás, jamás. Jamás. Tengo 27 hermosos años. Parezco más chico. No, nunca. El inconsciente. Cuando era chica mentía para pasar a los boliches y hacerme la grande, documento de mis hermanas, primas. De chica, cuando era chiquita, tipo para pasar un boliche o así, dije, sos mayor. Y ahora voy a tirar un poco acá, voy a tirar un poco más para abajo, ¿viste? Cuando me pregunte. 22. Ahora empezás a bajar. Sí, la gente se sorprende por mi estatura, ¿no? Me dicen, ¿en serio? ¿Tenés 22 años? Ah, no tenés 15. No. Yo nunca probé la comida para animales. No. ¿Vos sí? No, No, siento que la gente re podría hacerlo igual. Yo creo que varios te van a contestar que sí. no, tenía una amiga que a veces probaba así, comía con el perrito y a mí me daba el tabasco. Sí, varias veces. Sí, en prendas y por voluntad propia. No parece tan desagradable. Saladísima la porquería esa. Pero La comida que dan en el zoológico. ¿Nunca probaron? Yo cuando era chico. Era chico, ahora ya no hay zoológicos. ¿por qué? Intriga. Tiene un rico olorcito de repente. Y hace poco probé, nada que ver, pero ya que estoy lo probé la mamadera que se sacó leche una amiga para darle al bebé. Quería saber qué gusto tenía la leche de la teta de mi amiga. ¡No! Es rica. Increíble.